Escuche con cualquier chispa de honestidad espiritual que aún brille debajo de las capas de optimismo fabricado de la nueva era, porque lo que estoy a punto de revelar destrozará su consoladora creencia de que nació libre, de que su vida es un lienzo en blanco sobre el cual pintar lo que quiera, de que el futuro está completamente abierto y determinado solo por sus elecciones presentes. Elena Petrovna Blavatsky, esa vidente implacable que llevó el conocimiento oculto de Oriente a Occidente sin suavizarlo para un consumo cómodo, nunca llamó destino a su año de nacimiento porque el destino implica ceguera. La inevitabilidad, el fatalismo sin sentido, el accidente cósmico sin propósito ni justicia, y lo que ella realmente enseñó, lo que los maestros ascendidos le revelaron en los monasterios ocultos del Tíbet, los templos subterráneos de Egipto, las tradiciones orales secretas de la India, es infinitamente más perturbador y al mismo tiempo más liberador que el destino. Lo llamó una sentencia espiritual, un veredicto kármico, un juicio pronunciado no por un Dios caprichoso o un universo indiferente, sino por usted mismo como juez, juzgado y ejecutado de sus propias vidas pasadas, donde cada acción que tomaste, cada pensamiento que albergaste, cada intención que tuviste en todas tus encarnaciones anteriores fue pesada, medida, registrada con precisión matemática en los registros akáshicos. Esa biblioteca cósmica que contiene la historia completa de cada alma a través de todas sus vidas, y donde en el momento de tu muerte anterior no fuiste al cielo o al infierno, sino al estado intermedio llamado Devachan o Kama Loka, dependiendo de tu desarrollo espiritual. Y allí no descansaste pacíficamente, sino que pasaste por un riguroso proceso de revisión de vida, donde cada momento de tu existencia anterior fue evaluado, reexperimentado. Cada consecuencia de cada acción se sintió plenamente, no solo desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista de todos los que afectaste. Sentiste cada herida que causaste como si estuviera herida en ti. Cada alegría que trajiste fue experimentada como tu alegría. Y a través de este implacable proceso de confrontación total con la verdad, sin filtrar de lo que realmente eras en contraposición a lo que pensabas que eras o pretendías ser, se hizo un ajuste de cuentas kármico. Calculado, débitos y créditos, deudas y activos, lecciones aprendidas y lecciones fallidas, patrones resueltos y patrones profundizados. Y basado en este equilibrio, no como castigo, sino como la absoluta necesidad educativa del alma, que debe aprender a través de la experiencia directa, porque no existe otro camino de aprendizaje real para la conciencia encarnada. Una frase ha sido pronunciada por ti mismo en tu aspecto superior, que conoce toda la verdad sobre ti. Regresarás, encarnarás de nuevo. Y las condiciones de tu regreso. ¿Cuándo nacerás? ¿Dónde nacerás? ¿En qué circunstancias nacerás? ¿Con qué cuerpo nacerás? ¿Con qué predisposiciones genéticas y neurológicas nacerás? ¿En qué familia nacerás? ¿En qué cultura nacerás? ¿Con qué periodo histórico nacerás? ¿Qué personas conocerás? ¿Qué oportunidades tendrás? ¿Qué limitaciones enfrentarás? ¿Qué tentaciones encontrarás? ¿Qué crisis atravesarás? Y, fundamentalmente, ¿en qué año específico nacerás? Todo esto no estará determinado por el azar, no por la libre elección en el sentido que tú entiendes. Elección ahora, no por la voluntad arbitraria de una deidad externa, sino por absoluta necesidad kármica. Resultados, y continuar donde lo dejó cuando murió la última vez. No comenzar desde cero, sino continuar como un estudiante reprobado que regresa para repetir el año escolar, cargando con todas las deficiencias de aprendizaje que causaron el fracaso, enfrentando el mismo material nuevamente, pero esta vez en condiciones ligeramente diferentes, diseñadas para ofrecer un nuevo enfoque al aprendizaje previamente fallido, sabiendo en algún nivel profundo que esta no es la primera vez que examina este material, sino su décimo, centésimo o milésimo intento de finalmente aprender aquello en lo que ha fracasado constantemente. Aprende vida tras vida tras vida de repetición, evitación, negación y autosabotaje, hasta que finalmente, en esta vida, bajo las condiciones precisas codificadas en tu año de nacimiento, aprenderás y avanzarás o fracasarás definitivamente, y caerás en la regresión espiritual que Blavatsky llama, o de segunda muerte, no muerte del cuerpo, sino muerte de la oportunidad evolutiva, exclusión de la corriente ascendente de las almas que están progresando hacia la liberación final del ciclo de nacimiento y muerte, relegación a ciclos inferiores de reencarnación en condiciones cada vez más limitadas y degradadas hasta que la chispa divina dentro de ustedes, lo que los hace humanos en lugar de simplemente animales, se extingue por completo y se desintegran nuevamente en la materia primordial, perdiendo todo lo que han acumulado a lo largo de sus vidas, toda sabiduría, todo progreso, todo desarrollo, todo lo que regresa. A cero o peor que cero,
regresando a la inexistencia consciente, que es el destino final de las almas que consistentemente se niegan a aprender, que repetidamente eligen el egoísmo sobre el altruismo, la ignorancia sobre el conocimiento, el materialismo sobre la espiritualidad, la separación sobre la unidad, el miedo sobre el amor a través de tantas vidas que el universo finalmente los abandona. Los señores del karma finalmente cancelan su inscripción en la escuela de la vida humana y los relegan al olvido espiritual. Y todo esto, toda esta compleja maquinaria kármica de revisión de vidas pasadas, equilibrando los relatos espirituales, que determinan las condiciones de la próxima vida y pronuncian la sentencia para la próxima encarnación, están codificados, registrados, revelados a quienes saben leer los signos en el año específico en que naciste en esta vida, que no es una fecha arbitraria sino una sentencia precisa, un veredicto exacto sobre lo que fuiste en vidas pasadas y lo que debes afrontar en esta vida como consecuencia directa y justa de lo que fuiste e hiciste entonces. Blavatsky fue brutalmente clara acerca de esto en sus enseñanzas esotéricas privadas al círculo interno de la sociedad teosófica, enseñanzas que deliberadamente no publicó ampliamente, porque la masa de la humanidad no estaba preparada para una verdad tan dura, tan desafiante para las cómodas ilusiones de un libre albedrío ilimitado y el amor incondicional de un universo benevolente que lo perdona todo y nunca exige una verdadera rendición de cuentas. Sabía que la verdad sobre la reencarnación, como una sentencia kármica en lugar de una gozosa oportunidad espiritual, sería rechazada, distorsionada y utilizada de manera destructiva por aquellos sin fundamento filosófico y desarrollo moral adecuados para lidiar con sus implicaciones, sin caer en la desesperación o el fatalismo, o, peor aún, en la arrogancia espiritual donde se ven a sí mismos como superiores a los demás, basándose en una mala interpretación de sus propias condiciones de nacimiento, como indicativas de un desarrollo espiritual avanzado, cuando en realidad puede indicar lo contrario. Un alma muy atribulada que necesita condiciones de vida muy específicas y desafiantes para corregir patrones profundamente arraigados de vidas anteriores. Pero para los estudiantes que demostraron seriedad, un compromiso con la verdad sobre la comodidad, la capacidad de enfrentar realidades perturbadoras sin desmoronarse ni racionalizar, ella reveló el sistema completo, tal como aprendió de los maestros. Un sistema que correlaciona el año de nacimiento con el tipo específico de sentencia kármica que el alma está cumpliendo, basado en un análisis complejo de múltiples factores. Primero, el número específico del año cuando se reduce, numerológicamente mediante la suma sucesiva de dígitos hasta llegar a la raíz del número 1 al 9, o los números maestros, 11, 22, 33, que conlleva significados aún más intensos. Este número raíz revela la categoría fundamental de la sentencia kármica, el tipo básico de karma en el que se trabaja. En segundo lugar, los eventos planetarios y astrológicos específicos del año de nacimiento. Eclipses, conjunciones raras, oposiciones, cuadraturas entre planetas lentos, especialmente Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, que marcan a generaciones enteras con lecciones kármicas colectivas, revelan subcategorías de la oración, especificidades de las condiciones bajo las cuales el alma debe trabajar su karma. Tercero, los acontecimientos históricos del año de nacimiento, guerras, revoluciones, desastres naturales, descubrimientos científicos, cambios culturales, revelan el contexto colectivo de la frase individual, mostrando que el alma no solo está elaborando su karma personal de forma aislada, sino que está participando en el karma colectivo del grupo de almas con quienes comparte una historia a lo largo de múltiples vidas. Cuarto, la posición dentro de ciclos más grandes, donde el año de nacimiento cae dentro de eras astrológicas de aproximadamente 2160 años, dentro de ciclos de precesión de aproximadamente 25. 920 años, dentro de yugas hindúes que abarcan cientos de miles de años, revela la magnitud de la sentencia, ya sea que el alma esté cumpliendo karma relativamente reciente de hace unas pocas vidas, o karma muy antiguo de muchas vidas, o incluso ciclos evolutivos anteriores. Y quinto, más crítico, la correlación entre el año de nacimiento actual y los años de nacimiento anteriores de la misma alma, calculada a través de ciclos de retorno, basados en el tiempo promedio, entre encarnaciones que varía desde unos pocos años para almas muy cargadas kármicamente que deben regresar rápidamente para continuar. R. Lecciones interrumpidas por la muerte prematura a siglos para almas más avanzadas que necesitan más tiempo en el estado posterior a la muerte para procesar e integrar experiencias de vida complejas antes de que estén listas para regresar.
Cuando identificas a través de métodos que explicaré los años probables de los nacimientos anteriores de tu alma, puedes entonces estudiar lo que sucedió históricamente en esos años y periodos para comprender cuáles fueron las condiciones de tus vidas anteriores, qué tipos de experiencias probablemente tuviste, qué tipos de karmas probablemente creaste, y por lo tanto, en qué tipos de karmas es probable que te encuentres, resolviendo ahora en la vida actual. El concepto de sentencia espiritual que enseñó Blavatsky no debe confundirse con la noción cristiana de juicio final por parte de un Dios externo que recompensa lo bueno y castiga lo malo, basándose en el comportamiento de una sola vida. Esto dejó absolutamente claro. Es una corrupción infantilizada de una verdad mucho más profunda y justa. La sentencia espiritual codificada en su año de nacimiento se autoimpone a través de su yo superior, que existe más allá de su personalidad temporal, y que ve todas sus vidas simultáneamente, que conoce sus patrones profundos, que comprende sus necesidades reales de desarrollo, independientemente de los deseos superficiales de su personalidad actual, y que, en consulta con los señores del karma, esos seres altamente evolucionados que administran el sistema de reencarnación para la humanidad, pero que no interfieren arbitrariamente y que simplemente aplican la ley de causa y efecto con precisión matemática, determinan las condiciones óptimas para su vida. Próxima encarnación basada en un cálculo complejo que involucra deudas kármicas específicas contraídas con individuos específicos con quienes interactuó en vidas pasadas y que ya están encarnados o planean encarnar en un futuro cercano, creando la oportunidad de encontrarse y resolver el karma compartido. Lecciones específicas que no aprendiste en vidas anteriores a pesar de haber tenido oportunidades adecuadas, indicando resistencia o bloqueo que debes enfrentar más directamente en la próxima. Vida a través de circunstancias que hacen imposible evitar la lección nuevamente. Talentos y habilidades que desarrollaste en vidas anteriores, pero que no usaste plenamente o que usaste de manera destructiva o egoísta, y que por lo tanto deben ser redirigidos en la próxima vida a usos superiores. Debilidades de carácter que has manifestado repetidamente y que han creado problemas constantes a lo largo de múltiples vidas, lo que indica la necesidad de condiciones de vida que fuercen el desarrollo de cualidades opuestas. Si has sido consistentemente cobarde, necesitarás una vida que exija coraje. Si has sido consistentemente cruel, necesitarás una vida que desarrolle compasión a través del sufrimiento y que te enseñe lo que se siente al ser víctima de la crueldad. Traumas no resueltos de vidas anteriores, especialmente muertes violentas o prematuras que dejaron el alma en un estado de shock o confusión que persistió en el periodo posterior a la muerte y que por lo tanto deben resolverse a través de una vida que presente situaciones que hagan eco del trauma original, pero bajo condiciones más controlables, donde la resolución sea posible, y el progreso evolutivo general del alma, en comparación con el progreso de otras almas en su corriente evolutiva particular, determinando si está avanzando al ritmo apropiado, si se está quedando atrás y necesita impulso a través de una vida desafiante, o si avanza rápidamente y puede manejar una vida aún más desafiante que acelerará el desarrollo. Todos estos factores convergen en el momento de tu nacimiento, que no es cuando elegiste nacer, sino cuando fuiste obligado a nacer por necesidad kármica, cuando las condiciones planetarias, sociales, familiares y energéticas eran precisamente las correctas para el tipo específico de trabajo kármico que necesitas realizar. Y el año, al ser una unidad temporal que abarca múltiples influencias astrológicas, sociales e históricas, es el código primario que revela la naturaleza general de tu sentencia. Por ejemplo, si naciste en un año que numerológicamente se reduce a 1, como 1945, 1954, 1963, 1972, 1981, 1990, 1999, 2008, 2017, la frase codificada básica es de soledad evolutiva, de la necesidad de desarrollar independencia y liderazgo que no desarrollaste en vidas anteriores en las que, dependiente de los demás, has de estar solo o tomar decisiones sin aprobación externo, y por lo tanto en esta vida te encontrarás repetidamente en situaciones en las que debes estar solo, en las que debes liderar sin apoyo, en las que debes confiar en ti mismo, porque no hay nadie más en quien confiar. Y esto no es un castigo por haber sido débil anteriormente, sino una educación a través de la experiencia forzada de la fuerza. Como un niño que siempre ha sido cargado debe eventualmente ser dejado en el suelo, y obligado a caminar incluso si cae repetidamente, porque caminar no se puede aprender de otra manera que a través del intento directo a pesar de las caídas inevitables. Mirad,
La sentencia del año 1 es particularmente dura porque impone autonomía a un alma que todavía desea dependencia, que todavía quiere ser cuidada, que todavía espera que otros resuelvan los problemas o proporcionen dirección. Pero la vida configurada para el año 1 elimina o niega sistemáticamente estas muletas de la dependencia, forzando el desarrollo de músculos internos de autodirección y autorresponsabilidad que deben desarrollarse o el alma fallará por completo en esta encarnación y creará aún más karma de dependencia que hará la próxima vida aún más difícil. Y dentro de esta frase básica del año 1, hay variaciones específicas basadas en la década y los acontecimientos históricos. 1945, específicamente, no es solo el año 1, sino el año 1 del final de la devastadora Guerra Mundial, el año de las bombas atómicas, el año de la revelación del Holocausto, añadiendo capas de trauma colectivo, de culpa colectiva, de poder destructivo a la frase básica de soledad y liderazgo, creando una configuración en la que el alma debe desarrollar liderazgo no solo para sí misma, sino en el contexto de un mundo traumatizado, donde la independencia debe equilibrarse con la responsabilidad de bien colectivo, donde la fuerza individual debe ser atemperada por la conciencia de cómo el poder puede usarse de manera destructiva. Si naciste en un año que se reduce a 2, como 1946, 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, la sentencia es de relación forzada, de la necesidad de aprender a cooperar, diplomacia, asociación que evitaste en vidas anteriores donde eras solitario por elección o circunstancia, donde operabas de forma independiente sin tener en cuenta a los demás, donde no desarrollaste habilidades de compromiso y trabajo en equipo, y por lo tanto, en esta vida te colocarán en situaciones donde no podrás funcionar solo, donde deberás depender de los demás y permitir que otros dependan de ti, donde el conflicto no se puede resolver mediante la separación, sino que se debe resolver mediante la comunicación y la negociación. Esta oración es diferente de la oración 1. No se trata de desarrollar independencia, sino de desarrollar una interdependencia saludable, en lugar de codependencia o independencia extrema. Y las almas bajo esta oración a menudo experimentan la vida como una serie de relaciones problemáticas, asociaciones que desafían, dependencias que frustran, porque todo el entorno de la vida está diseñado para forzar el aprendizaje sobre cómo relacionarse de una manera madura y equilibrada, una lección que el alma ha evitado consistentemente o en la que previamente ha fallado. El año 2000 añade específicamente la dimensión de la transición del milenio, de las expectativas apocalípticas o utópicas, de la tecnología de conectividad global que alcanza una nueva fase a través de Internet, agregando a la frase de relación básica una capa de relación a través de la tecnología, de navegar la intimidad en una era de conexión digital superficial, de desarrollar la autenticidad relacional en un mundo de personas en línea cuidadosamente seleccionadas. Un desafío específico para las almas que ya luchan con una relación genuina, incluso sin las complejidades adicionales de la mediación tecnológica. Si naciste en un año reducido a 3, como 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001, 2010, 2019. La sentencia es de expresión forzada, de la necesidad de comunicar, de crear, de enseñar lo que guardaste en silencio en vidas anteriores donde fuiste censurado, silenciado o autocensurado por miedo al juicio o persecución, donde tu creatividad fue suprimida o reprimida, donde las verdades que conocías no fueron compartidas, porque elegiste la seguridad sobre la integridad, y por lo tanto, en esta vida, tendrás talentos naturales de comunicación y creatividad, pero también una compulsión por expresar que no se puede negar sin sufrir profundamente, porque cada configuración de vida está diseñada para forzar la expresión que antes evitabas. Las almas sometidas a esta sentencia a menudo se convierten en artistas, escritores, maestros, comunicadores, no por elección casual, sino por la necesidad kármica de expresar finalmente lo que ha sido reprimido a través de vidas de silencio. Y si intentan suprimir esta necesidad de expresión, experimentan bloqueos creativos devastadores, depresión, enfermedades de garganta y relacionadas con la comunicación, porque están violando su sentencia kármica al evitar el mismo trabajo que vinieron a hacer. El año 2001 agrega específicamente el trauma del 11 de septiembre, del mundo cambiando dramáticamente a través del terrorismo y las guerras posteriores, agregando a la oración básica de expresión una capa de expresión en un mundo cada vez más vigilado y censurado,
de encontrar una voz auténtica en una era de narrativas controladas y propaganda masiva. Un desafío que pone a prueba el compromiso del alma con la verdad por encima de la seguridad, de una manera que hace eco de vidas anteriores donde uno elegía la seguridad y ahora debe elegir de manera diferente. Si naciste en un año reducido a 4, como 1948, 1957, 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020, la sentencia es de trabajo forzado y de construcción a través del esfuerzo sostenido, de la necesidad de desarrollar disciplina, paciencia, perseverancia que no desarrollaste en vidas anteriores donde has sido impaciente, un buscador de gratificación instantánea, incapaz de mantener el esfuerzo a través de obstáculos, un iniciador de muchos proyectos, pero un finalizador de ninguno. Y por eso, en esta vida, enfrentarás tareas que requieren años o décadas de esfuerzo constante sin recompensas rápidas, donde el progreso es lento e incremental, donde no hay atajos, y cada configuración de vida está diseñada para forzar el desarrollo de músculos espirituales de perseverancia que el alma necesita pero se resiste a desarrollar. Las almas sometidas a esta frase a menudo experimentan la vida como una serie interminable de responsabilidades, de obligaciones que no se pueden evitar, de trabajo duro que parece nunca terminar, porque esta es precisamente la educación que necesitan. Aprender a llevar una carga pesada sin quejarse, a cumplir los compromisos incluso cuando sean difíciles, a construir ladrillo a ladrillo en lugar de esperar a que las estructuras aparezcan mágicamente. El año 2020 añade específicamente una pandemia global, cierres, aislamiento forzado, colapso de estructuras que se supone son permanentes, agregando a la sentencia básica de trabajo y estructura la capa de tener que construir y trabajar en condiciones de máxima restricción e incertidumbre, de mantener la disciplina cuando el mundo externo está en caos, una prueba severa de la capacidad de crear orden interno cuando el orden externo colapsa, una prueba que muchas almas bajo esta sentencia han fallado en vidas anteriores y deben pasar ahora en esta vida. Si naciste en un año que se reduce a 5, como 1949, 1958, 1967, 1976, 1985, 1994, 2003, 2012, 2021, la sentencia es de cambio forzado y adaptación a la inestabilidad, de la necesidad de desarrollar flexibilidad y la capacidad de dejar de lado apegos que no desarrollaste en vidas anteriores en las que te aferraste a la seguridad, te resististe al cambio, se aferraron a estructuras y relaciones más allá de su mandato, de validez, y por lo tanto, en esta vida experimentarás cambios constantes, pérdida de estabilidad, incapacidad para establecerte permanentemente en cualquier situación, y cada configuración de vida está diseñada para forzar el desarrollo de la capacidad de fluir con el cambio en lugar de resistirlo. Las almas bajo esta frase a menudo experimentan la vida como caótica, impredecible, incontrolable, porque esta es exactamente la lección. Aprender que el control es una ilusión, que el cambio es la única constante, que el apego causa sufrimiento. Lecciones a las que el alma resistió en vidas anteriores, eligiendo la falsa seguridad de la familiaridad en lugar de la incomodidad del crecimiento a través del cambio. El año 1967 añade específicamente la turbulencia de finales de la década de 1960, de revoluciones culturales, de desafío a toda autoridad y estructura, añadiendo a la frase básica de cambio una capa de cambio revolucionario, de transformación no solo personal sino cultural, de tener que navegar no solo por los propios cambios, sino también por cambios sísmicos en la sociedad circundante, prueba de la capacidad de mantener el centro interior cuando todo lo externo está siendo cuestionado y transformado. Si naciste en un año reducido a 6, como 1950, 1959, 1968, 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022, la sentencia es de servicio forzado y responsabilidad hacia los demás, de la necesidad de desarrollar el amor y el sacrificio incondicionales que evitaste en vidas anteriores, donde eras egoísta, egocéntrico, incapaz de anteponer las necesidades de los demás a las tuyas. Propio, por lo que en esta vida serás colocado en posiciones de cuidador, de sirviente, de responsable del bienestar de los demás, padres, hijos, cónyuge, comunidad, de las que no podrás escapar sin crear un karma aún peor. Y cada configuración de vida está diseñada para forzar el desarrollo de un corazón abierto y la voluntad de servir sin esperar recompensa. Las almas sometidas a esta frase a menudo experimentan la vida como una pesada carga de responsabilidades para con los demás, como exigencias constantes de su tiempo y energía,
porque esta es la educación que necesitan. Aprender que la vida no se trata solo de uno mismo, sino de contribuir al bienestar de los demás, que el amor es acción, no sentimiento, que el servicio es un privilegio, no un martirio. El año 1968 agrega específicamente asesinatos de líderes que se presentaron para el servicio: Martin Luther King Jr., Robert Kennedy, agregando a la sentencia básica de servicio una capa de servicio en el contexto de violencia contra los sirvientes, de mantener el compromiso de servicio incluso cuando sea peligroso. Una prueba de si el alma servirá solo cuando esté seguro o servirá incluso bajo riesgo. Una pregunta en la que probablemente falló en una vida anterior cuando abandonó el servicio cuando se volvió difícil. Si naciste en un año reducido a 7, como 1951, 1960, 1969, 1978, 1987, 1996, 2005, 2014, 2023, la sentencia es de forzada soledad espiritual y búsqueda interior, de la necesidad de desarrollar una conexión con dimensiones espirituales que ignoraste en vidas anteriores donde eras totalmente materialista, centrado solo en el mundo físico, negando o ridiculizando las realidades espirituales y, por lo tanto, en esta vida, experimentarás aislamiento de las masas materialistas que te rodean, sentirás que no perteneces al mundo físico, tendrás hambre espiritual que no podrás satisfacer a través de medios materiales, y cada configuración de la vida está diseñada para obligarte a volverte hacia adentro, a buscar respuestas más allá del materialismo que una vez abrazaste. Las almas bajo esta frase a menudo experimentan la vida como solitarias, aisladas, incomprendidas porque operan en una frecuencia diferente a la de la mayoría de los materialistas. Y esto no es un accidente, sino una necesidad. La soledad fuerza la introspección, el aislamiento fuerza la búsqueda interna, la falta de satisfacción externa fuerza el desarrollo de la vida espiritual interna. El año 1969 añade específicamente el pico del movimiento contracultural, de la experimentación psicodélica, de la búsqueda espiritual masiva, del rechazo del materialismo de la generación anterior, añadiendo a la frase básica de la búsqueda espiritual una capa de búsqueda en el contexto de la búsqueda colectiva, pero también de muchos caminos falsos y materializaciones espirituales que no satisfacen verdaderamente, la prueba del discernimiento espiritual, de la capacidad de distinguir la búsqueda genuina del escapismo disfrazado de espiritualidad. Si naciste en un año reducido a 8, como 1952, 1961, 1970, 1979, 1988, 1997, 2006, 2015, 2024, la sentencia es de poder forzado y pruebas de integridad en el uso del poder, de la necesidad de aprender a usar correctamente el poder material, financiero, político que usaste incorrectamente en vidas anteriores donde fuiste tiránico, corrupto o alternativamente, donde eras impotente, y ahora debes aprender a tener poder sin abusar de él, por lo que en esta vida tendrás oportunidades de poder, dinero, autoridad, influencia, pero también tentaciones de abusar de ese poder y graves consecuencias si repites patrones de abuso de vidas anteriores. Las almas sometidas a esta frase a menudo experimentan la vida como una prueba constante de carácter a través del poder. ¿Son corruptas o justas cuando tienen poder? ¿Usarán el poder para servirse a sí mismos o para servir a un bien mayor? Y muchos fallan esta prueba repetidamente, creando más karma de poder que hará que la próxima vida sea aún más desafiante. El año 1970 añade específicamente el final de una década revolucionaria y el comienzo de una década de reacción conservadora y el surgimiento del neoliberalismo que concentrará dramáticamente el poder y la riqueza, agregando a la frase básica del poder una capa de cómo lidiar con el poder en una era de desigualdad extrema, probando si el alma usará el poder para perpetuar la desigualdad o para corregirla, una elección con enormes consecuencias kármicas. Si naciste en un año reducido a 9, como 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007, 2016, 2025, la sentencia es de compleción y liberación forzada del pasado, de necesidad de poner fin a ciclos que has arrastrado a lo largo de múltiples vidas, de resolver viejos karmas, de perdonar viejas traiciones, de liberar viejos apegos, porque eres una anciana del alma al final del ciclo de desarrollo. Y en esta vida debes completar lo que empezaste hace muchas vidas, o fracasarás definitivamente, y caerás en la regresión. Las almas bajo esta oración a menudo experimentan la vida como una serie de finales. Las relaciones terminan, las carreras terminan, las eras personales terminan, porque cada configuración de vida se trata de aprender a dejar ir, a completar,
a liberar en lugar de aferrarse. Y muchas almas bajo esta oración se resisten terriblemente porque los finales son dolorosos, y la liberación da miedo incluso cuando lo que se libera es una fuente de sufrimiento. El año 1989 añade específicamente la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, el fin de la era de la división bipolar del mundo, añadiendo a la frase final básica una capa de presenciar y participar en finales colectivos masivos, probando si el alma puede dejar de lado sus divisiones personales cuando el mundo está dejando de lado las divisiones colectivas, o si el alma se aferrará a sus divisiones incluso cuando ya no sirvan. Y además de los números raíz simples, hay números maestros 11, 22, 33, que conllevan oraciones aún más intensas y exigentes porque indican almas que tienen un potencial de desarrollo espiritual muy alto, pero que también han fracasado en este potencial en vidas anteriores y, por lo tanto, deben enfrentar pruebas más severas en esta vida. Si naciste en un año reducido a 11, como 1955, 1964, 1973, 1982, 1991, 2000, 2009, 2018, estás bajo una sentencia de iluminación forzada o destrucción total, de la necesidad de cumplir una elevada misión espiritual que aceptaste antes de encarnar, pero que probablemente fracasará como fracasaste en vidas anteriores, porque 11 es el número de un maestro espiritual, un profeta, un visionario, pero también un número de fracasos. Espiritualmente más devastador cuando no se realiza el potencial. El alma bajo esta oración debe elevarse a niveles muy altos de servicio y enseñanza espiritual, o caer muy bajo en confusión psíquica, enfermedad mental o escapismo a través de adicciones. No hay un término medio cómodo para las almas 11. Son demasiado brillantes o demasiado oscuras porque llevan una energía demasiado intensa para permanecer mediocres. El año 2000, específicamente el año 11, marca toda una generación de almas maestras potenciales nacidas en el cambio de milenio. Niños y jóvenes que ahora vinieron con misiones y ideas espirituales específicas relacionadas con la navegación de la humanidad, a través de la transición de eras. Pero muchas de estas almas ya están fallando, perdiéndose en la tecnología digital, en el materialismo, en la depresión y la ansiedad, a un ritmo sin precedentes porque no están cumpliendo sus misiones, no están accediendo a sus potenciales, están viviendo como almas normales cuando no son normales y nunca pueden ser felices tratando de ser normales, y si no despiertan pronto a sus verdaderas naturalezas y misiones, crearán un karma tan severo que la próxima vida será devastador o no habrá próxima vida en forma humana. Si naciste en un año reducido a 22, como 1966, 1975, 1984, 1993, 2002, 2011, 2020, estás bajo la sentencia de constructor cósmico forzado, de la necesidad de manifestar estructuras espirituales en forma material, de construir puentes entre los mundos espiritual y material, de crear instituciones, organizaciones, sistemas que incorporen principios espirituales en la operación práctica, porque tienes la capacidad de trabajar con energías muy altas y traerlos a la manifestación física, pero no has podido usar esta capacidad en vidas anteriores, usándola con propósitos puramente materialistas, o no usándola en absoluto por miedo o pereza. Y por lo tanto, en esta vida, debes construir algo de valor espiritual duradero o desperdiciarás completamente tu potencial nuevamente. Las almas bajo esta frase a menudo sienten un tremendo peso de responsabilidad, un sentido de misión que no pueden articular claramente, frustración por tener una gran visión pero no poder manifestarla, porque carecen de la disciplina o persistencia que 22 requiere. No es suficiente tener visión, uno debe tener la capacidad de trabajar décadas para manifestar la visión en forma concreta. Y muchas almas 22 fracasan porque tienen una, pero no la otra. El hecho de que el año 2020 sea específicamente el año 22 durante una pandemia global agrega una capa de tener que construir en condiciones de máximo desafío e incertidumbre, prueba perfecta para las almas. 22 que deben aprender a manifestarse, no solo cuando es fácil, sino especialmente cuando es difícil. Si naciste en un año que se reduce a 33, como 1977, 1986, 1995, 2004, 2013, 2022, estás bajo sentencia de amor universal forzado y sacrificio extremo, de la necesidad de encarnar la conciencia crística o la conciencia de Bodhisattva, de servir a toda la humanidad sin excepción y sin expectativa de recompensa, porque eres un alma muy avanzada que en vidas anteriores alcanzó altos niveles de desarrollo, pero luego usó esto. Desarrollo para egoístas o elitistas, sirviendo solo a unos pocos elegidos en lugar de a todos.
Y por lo tanto, en esta vida debes aprender a amar a todos sin discriminación, a servir especialmente a aquellos que son más difíciles de amar y servir, a sacrificar tus propias necesidades completamente por el bien de los demás. Y esta es una sentencia casi imposible de cumplir en la práctica, porque requiere una trascendencia total del ego que muy pocas almas logran. Y por lo tanto, la mayoría de las almas 33 o no reconocen su verdadera naturaleza y viven como almas normales desperdiciando un inmenso potencial, o reconocen su naturaleza pero son aplastadas por el peso de la responsabilidad que conlleva y colapsar por agotamiento, enfermedad o autodestrucción. El año 2022, específicamente el año 33, durante la era pospandémica de división extrema y guerra en Europa, agrega una capa de tener que amar y servir en el contexto de máximo odio y conflicto, la prueba definitiva de la capacidad de mantener el amor universal cuando el mundo está dividido en tribus que se odian mutuamente. Pero reconocer que tu año de nacimiento codifica una sentencia kármica es solo el primer paso. El paso más importante es comprender cómo esta sentencia se manifiesta específicamente en tu vida, cómo los patrones de tu experiencia actual reflejan el karma de vidas anteriores, cómo circunstancias aparentemente accidentales o injustas en tu vida son en realidad consecuencias precisas de acciones que tomaste en vidas anteriores, cómo las personas en tu vida no están allí por casualidad, sino porque has compartido una historia kármica a lo largo de múltiples vidas y te has vuelto a reunir para resolver lo que previamente dejaste sin resolver. Blavatsky enseñó una técnica específica para decodificar manifestaciones de sentencias kármicas en la vida actual, que implica examinar sistemáticamente áreas clave de la vida y no preguntar ¿por qué me sucede esto a mí? Como víctima, pero ¿qué hice en una vida anterior que creó karma que resultó en esta circunstancia actual? Como estudiante responsable que intenta comprender la lección. Examine primero sus relaciones familiares, padres, hermanos, hijos, si los tiene, y pregúntese, ¿qué tipo de karma me trajo a esta familia en particular? Si tus padres fueron abusivos, probablemente en una vida anterior, fuiste abusivo con ellos cuando las posiciones se invirtieron, o fuiste abusivo con otros y ahora estás experimentando el lado receptor del abuso para desarrollar la empatía que faltaba cuando eras el abusador. Si tus padres estuvieron ausentes o fueron negligentes, probablemente abandonaste o descuidaste las responsabilidades infantiles. No estuvo en una vida anterior y ahora vive las consecuencias de ser un niño abandonado. Si tienes un conflicto constante con un hermano específico, probablemente fuiste rival, enemigo o competidor en una vida anterior y regresaste juntos para resolver este karma de conflicto, ya sea aprendiendo finalmente a cooperar o profundizando la animosidad si te negaste a aprender. Si tienes dificultades para tener hijos o si tus hijos tienen problemas graves, puede haber karma de vidas anteriores relacionado con los niños. Tal vez rechazaste a un niño o causaste la muerte de un niño, o fallaste como padre de maneras que crearon una deuda kármica que ahora se está pagando a través de dificultades con los niños en esta vida. Observe sus relaciones románticas y sexuales, patrones de atracción, patrones de conflicto, patrones de ruptura, y pregúntese, ¿qué karma estoy trabajando a través de las relaciones? Si atraes repetidamente a parejas que te engañan, probablemente fuiste un tramposo en una vida anterior y ahora experimentas la parte receptora de la traición, o alternativamente fuiste engañado en una vida anterior y no perdonaste, y por lo tanto repites la experiencia hasta que aprendas a perdonar. Si atrae parejas emocionalmente no disponibles, probablemente no estuvo emocionalmente disponible en una vida anterior y ahora experimenta frustración por estar del otro lado de esa falta de disponibilidad. Si las relaciones siempre terminan de la misma manera, abandonas o eres abandonado, controlas o eres controlado, te sacrificas excesivamente o eres excesivamente exigente, estás repitiendo patrones de vida anteriores que no has resuelto, encontrándote con las mismas almas en configuraciones ligeramente diferentes hasta que finalmente aprendes una lección. Si tienes impulsos sexuales que consideras problemáticos o vergonzosos, puede haber karma de vidas anteriores relacionado con la sexualidad. Tal vez abusaste sexualmente de otros, o fuiste reprimido sexualmente y desarrollaste perversiones, o usaste el sexo de manera manipuladora, y ahora superas ese karma luchando con tu propia sexualidad en esta vida. Y las parejas románticas importantes, especialmente aquellas con las que sientes una conexión instantánea e inexplicable, o un conflicto intenso e inmediato, son casi con certeza almas con las que has tenido relaciones en vidas anteriores, amantes, cónyuges, pero también posibles enemigos, rivales o relaciones de otro tipo, que ahora se manifiestan como atracción romántica porque el alma reconoce al alma, y la atracción es el lenguaje universal de reconocimiento, incluso cuando la relación anterior
no fue romántica. Echa un tercer vistazo a tu situación profesional y financiera, el tipo de trabajo que haces, si tienes éxito o luchas, si tienes dinero o estás en escasez, y pregúntate, ¿qué karma financiero y profesional estoy elaborando? Si tienes un talento natural para una determinada profesión sin formación formal, probablemente desarrollaste este talento en una vida anterior a través de años o décadas de práctica y regresaste con la habilidad ya incorporada en el nivel del alma, incluso si la personalidad actual necesita volver a aprender técnicamente. Si luchas financieramente a pesar del esfuerzo, puede haber karma de pobreza en una vida anterior, en la que eras rico, pero usaste la riqueza de manera egoísta o explotadora, y ahora experimentas la pobreza para desarrollar la compasión por los pobres que te faltaba cuando eras rico. O alternativamente, hiciste un voto de pobreza en una vida anterior como monje o asceta, y el voto todavía está operando inconscientemente en esta vida bloqueando la abundancia hasta que lo liberes conscientemente. Si acumulas riqueza fácilmente pero no puedes disfrutarla o te sientes culpable por tenerla, puede haber karma en el que robaste, engañaste o explotaste para ganar riqueza en vidas anteriores, y ahora, incluso cuando ganas riqueza honestamente, la culpa inconsciente bloquea tu capacidad de disfrutar. Si te autosaboteas profesionalmente cada vez que el éxito está cerca, hay karma de vida anterior relacionado con el éxito. Tal vez tuviste éxito, pero el éxito te destruyó por la arrogancia o la envidia de los demás. Tal vez fuiste castigado por tener éxito en una sociedad que no permitía que tu tipo de persona tuviera éxito. Y ahora el miedo inconsciente a repetir las consecuencias negativas del éxito causa autosabotaje incluso cuando las circunstancias son diferentes. Observe de cerca su salud y su cuerpo físico, enfermedades crónicas, partes débiles del cuerpo, accidentes repetidos, marcas de nacimiento, y pregúntese, ¿en qué karma físico estoy trabajando? Muchas enfermedades físicas crónicas sin una causa orgánica clara son manifestaciones del karma de vidas anteriores. Si usted tiene dolor de espalda crónico, es posible que haya soportado cargas físicas extremas en una vida anterior como esclavo o trabajador, o puede que no haya logrado tener columna vertebral emocionalmente al doblegarse bajo el peso de compromisos no auténticos. Si tienes problemas cardíacos, puede haber karma relacionado con el amor. Un corazón cerrado en una vida anterior, incapacidad para amar o recibir amor, traición del amor, que se manifiesta físicamente como una enfermedad cardíaca en esta vida. Si no, si tiene problemas pulmonares o respiratorios, es posible que haya muerto por asfixia, ahogamiento o enfermedad pulmonar en una vida anterior, dejando un recuerdo traumático que afecta a los pulmones en esta vida. O puede haber karma de comunicación, pulmones conectados al habla y la expresión, en el que usted ha sido silenciado o ha silenciado a otros. Las marcas de nacimiento a menudo aparecen en lugares donde usted fue herido mortalmente en una vida anterior. Una marca de nacimiento en el cuello puede indicar muerte por ahorcamiento o corte. Una marca de nacimiento en el pecho puede indicar una herida de arma blanca o de bala en el corazón. Una marca de nacimiento en la cabeza puede indicar una lesión fatal en la cabeza. Y los accidentes que se repiten siguiendo un patrón, siempre lastimando la misma parte del cuerpo, siempre en el mismo tipo de situación, no son accidentes, sino karma que se manifiesta. El cuerpo revive un trauma de una vida anterior hasta que es conscientemente reconocido y liberado. Quinto, examine sus miedos y fobias inexplicables. Miedo a las alturas sin caer nunca. Miedo al agua sin casi ahogarse. Miedo a los espacios reducidos sin quedar atrapado. Miedo a ciertos animales sin experiencia traumática con ellos. Y pregúntese, ¿de qué morí en una vida anterior? Las fobias que la experiencia de vida actual no explica son casi siempre recuerdos de muertes traumáticas de vidas anteriores. El miedo a las alturas indica una caída fatal. El miedo al agua indica ahogamiento. El miedo a los espacios confinados indica muerte por asfixia en un espacio cerrado o entierro vivo. El miedo al fuego indica muerte por quema. El miedo a ciertos animales indica ser asesinado por ellos. Y la forma de su muerte en vidas anteriores es importante kármicamente porque la muerte traumática deja una fuerte impresión en el alma que persiste a través de las encarnaciones y, a menudo, el alma regresa con miedo relacionado con esa muerte hasta que el trauma es procesado y liberado. La persona con miedo al agua puede necesitar aprender a nadar y superar el miedo en esta vida, como parte de la liberación del trauma por ahogamiento de la vida anterior. La persona con miedo a las alturas puede necesitar enfrentar las alturas gradualmente, hasta que el recuerdo de la caída fatal pierda su dominio en la psique actual. En sexto lugar,
Examine sus inexplicables talentos, intereses y fascinaciones, atracción por un periodo histórico específico que estudia obsesivamente, facilidad con un idioma que nunca ha estudiado formalmente, conocimiento de un lugar que nunca ha visitado, habilidad en un campo no capacitado. Y pregúntese, ¿dónde y cuándo he vivido antes? La intensa fascinación por un periodo histórico específico a menudo indica que viviste durante ese periodo y la memoria inconsciente te lleva a estudiar una era anterior de la vida. La instalación con un idioma específico puede indicar que usted habló ese idioma en una vida anterior y el conocimiento permanece en el nivel del alma. El conocimiento inexplicable de un lugar específico, la sensación de haber estado allí antes, el reconocimiento de calles o edificios que nunca has visto conscientemente en esta vida, la sensación de volver a casa en un lugar que no es tu hogar actual, indica que viviste allí en una vida anterior. Y los talentos naturales son casi siempre habilidades desarrolladas a través de años o décadas de práctica en vidas anteriores. Un niño que toca el piano sin lecciones probablemente fue músico en una vida anterior. Una persona que dibuja naturalmente probablemente fue un artista. Una persona que tiene habilidad con los animales probablemente trabajó con animales. El talento natural no es un don aleatorio de la genética, sino el resultado del trabajo duro en vidas anteriores que regresa como una habilidad innata en esta vida. Y más allá de estos exámenes de áreas específicas de la vida, hay una técnica final y más profunda que Blavatsky enseñó para decodificar oraciones completas codificadas en el año de nacimiento. Meditación de regresión sistemática, en la que conscientemente diriges la atención a través del tiempo de esta vida actual hasta el nacimiento, y luego más allá del nacimiento, al periodo entre vidas, y luego a la muerte de la vida anterior, y luego a través de esa vida, permitiendo que surjan recuerdos, imágenes y sensaciones sin forzar ni inventar. Esta técnica es peligrosa, como mencioné anteriormente, porque puede desestabilizar la identidad actual, puede sacar a relucir traumas no procesados de vidas anteriores, puede crear confusión entre quién eres ahora y quién eras entonces, pero para los estudiantes serios que tienen una base espiritual adecuada y que están genuinamente comprometidos con la resolución kármica, en lugar de simplemente curiosidad o fantasía, es una poderosa herramienta de autodescubrimiento. El proceso específico que enseñó Blavatsky es: siéntate en meditación profunda, relaja tu cuerpo completamente, comenzando con los pies y moviéndote progresivamente hacia arriba, hasta que todo tu cuerpo esté relajado, pero la conciencia aún esté alerta y dirigida. Empiece por recordar el primer recuerdo que tenga de esta vida actual, normalmente algo de hace 3 o 4 años, y reviva ese recuerdo con el mayor detalle sensorial posible, viendo lo que vio, escuchando lo que escuchó, sintiendo lo que sintió. Luego pregunte, ¿qué vino antes de esto? Y permitir que emerja la memoria anterior. Continúe este proceso de preguntar, ¿qué vino después? Puedes experimentar flotar en el útero, puedes recibir impresiones de decisiones previas a la encarnación sobre cuándo y dónde nacer, puedes sentir la presencia de seres espirituales, señores del karma, guías, yo superior, involucrados en la planificación de tu encarnación. Sigue preguntando, ¿qué vino antes? Y eventualmente puedes acceder a momentos de muerte de una vida anterior. A menudo esto surge primero como una sensación de cómo moriste, ahogamiento, asfixia, lesión violenta, enfermedad, vejez, y luego como fragmentos de las circunstancias que rodearon la muerte, dónde estabas, quién estaba presente, qué edad tenías. Si puede mantener la calma y la conciencia observadora sin sentirse abrumado por el posible trauma de una muerte anterior, siga preguntándose, ¿qué pasó antes de esa muerte? Y permitir que surjan fragmentos de una vida anterior, destellos de rostros, lugares, acontecimientos significativos, emociones fuertes. No espere una película lineal completa de la vida anterior. Obtendrá fragmentos, impresiones, la repentina certeza de que sabe algo sobre la vida anterior, incluso sin una narrativa completa. Registre todo sin juzgar ni editar, escribiendo inmediatamente después de que termine la meditación, porque los recuerdos de vidas anteriores son volátiles y se desvanecen rápidamente si no se capturan. Y si a través de esta práctica o mediante un examen sistemático de los patrones de vida actuales tal como se describen, puedes identificar aspectos específicos de vidas anteriores, periodo histórico aproximado en el que viviste, tipo de vida que probablemente tuviste, karmas específicos que probablemente creaste, forma de tu muerte anterior. Entonces puedes comenzar un verdadero trabajo de resolución consciente de estos karmas, en lugar de simplemente repetirlos inconscientemente, que es el objetivo final de todo este conocimiento sobre el año de nacimiento como sentencia kármica.
Resolución kármica consciente significa: si identificas que en una vida anterior fuiste abusivo en tus relaciones y ahora estás experimentando el abuso como una consecuencia kármica, el trabajo de resolución no es simplemente soportar pasivamente el abuso como merecido, sino que consiste en desarrollar una compasión genuina por las víctimas de abuso, que fuiste en una vida anterior, aunque fueras un abusador en ese momento, a través de experimentar directamente lo que se siente al ser abusado. Y luego usar esta compasión recién desarrollada para romper el ciclo de abuso en lugar de perpetuarlo. No te conviertes en un abusador nuevamente. Si estás siendo abusado y no permaneces en la situación abusiva más allá del punto donde se han aprendido las lecciones, sales de la situación con dignidad y con el compromiso de nunca volver a ser abusivo ni permitir el abuso nuevamente. Si identificas el karma de pobreza de una vida anterior en la que explotaste financieramente a otros, el trabajo de resolución es desarrollar una integridad financiera absoluta en esta vida, usar todos los recursos que tienes para el beneficio de otros además de ti mismo. Y si vuelves a ganar riqueza, hazlo a través de medios éticos y usa esa riqueza de manera que equilibre el karma de explotación anterior, filantropía, justicia económica, apoyo a los explotados. Si identificas el karma de silencio de una vida anterior en el que no dijiste la verdad cuando debías hacerlo, el trabajo de resolución es desarrollar el coraje para decir la verdad en esta vida, especialmente cuando es riesgoso o impopular. Usar tu voz para aquellos que no tienen voz, nunca más elegir la seguridad personal sobre la integridad, incluso si elegir la integridad te cuesta relaciones, trabajo o reputación. La pregunta crítica que separa entre aquellos que realmente entienden las enseñanzas de Blavatsky sobre la sentencia kármica de aquellos que simplemente juegan con ideas es: ¿estás dispuesto a aceptar la responsabilidad total por todo en tu vida como consecuencia de tus propias acciones en esta y en vidas anteriores, sin culpar a otros, sin culpar a las circunstancias, sin victimizarte, reconociendo que todo lo que estás experimentando ahora es precisamente lo que necesitas experimentar en base a lo que hiciste y fuiste anteriormente, y que por lo tanto tu tarea no es quejarte o huir, sino aprender y resolver? Esta aceptación de responsabilidad total es el núcleo de entender el karma no como castigo, sino como educación, la sentencia no como injusticia, sino como justicia perfecta, la vida actual no como un accidente, sino como un plan de estudios cuidadosamente construido para tu desarrollo continuo. Y si puedes aceptar esta responsabilidad, aceptarla verdaderamente sin reservas ni autocompasión, entonces todo cambia. El sufrimiento ya no es algo que te sucede injustamente, sino algo en lo que estás trabajando conscientemente como parte de una resolución kármica. Los desafíos no son obstáculos, sino oportunidades. Las personas difíciles en tu vida no son perseguidores, sino profesos. Res. Los acontecimientos aparentemente negativos no son mala suerte, sino lecciones, y toda tu vida se convierte en una práctica espiritual, donde cada momento ofrece la oportunidad de actuar de manera diferente a como actuaste en vidas anteriores cuando te enfrentaste a situaciones similares, para resolver lo que dejaste sin resolver, para aprender lo que no aprendiste, para evolucionar más allá de donde te estancaste. Esta es una libertad paradójica que surge de aceptar que no eres libre en el sentido de que puedes elegir cualquier futuro que desees. Estás bajo una sentencia kármica codificada en tu año de nacimiento que determina los parámetros generales de tu vida y las lecciones que debes afrontar. Pero eres absolutamente libre dentro de esos parámetros para elegir cómo responder. Si aprenderás o resistirás, si evolucionarás o te estancarás, si resolverás el karma o lo profundizarás. Y estas elecciones, dentro de la frase, determinan no solo la calidad del resto de esta vida, sino la naturaleza de la próxima oración en la próxima vida. Que será más fácil si trabajas bien en esto, o más difícil si evitas o te resistes al trabajo que esta vida exige. Blavatsky nunca lo llamó destino, porque el destino implica que no tienes elección. Y tienes una elección tremenda, la elección más importante que existe, la elección de evolucionar o estancarse, despertar o permanecer dormido, resolver o repetir. Su año de nacimiento determinó su sentencia, pero tú determinas cómo llevas a cabo esa sentencia. Y todo depende de ello.